Enfoques curriculares, Código 517021. Escenario 5, sistematización de la experiencia, ponencia. Mi nombre es Leandro Vega Real, mi tutor es Héctor Miguel Colmenares Ballesteros. Introducción. Entonces, antes, la introducción un poco larga. La palabra currículo ha pasado por varios significados de acuerdo al contexto. Inicialmente es una palabra que procede del latín. En general significa plan, pero antes era cursos. Después pasó a ser en la época romana la suma de los honores en el Senado, la carrera del cónsul, currare, que es el recorrido, curriculum vitae, que es la hoja de vida de las personas, y los curricula, que es el uso de la palabra plural de currículo, que viene de una adaptación del latín, que nosotros utilizamos curriculum como, como, como el conjunto de los planes para la construcción del plan de estudios. La evolución histórica. Entonces, inicialmente el currículo, cuando era la época la época romana, pues se estudiaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Se conocía como el trivium. Después se pasó al quadrivium, donde se empezó a estudiar astronomía, geometría, aritmética y música. Y actualmente que están los planes de estudio, que están por el niveles de complejidad para grupos homogéneos y por edades. Este viene del plan de estudios de la escuela tradicional. Actualmente pues está existiendo un cambio de currículo. Entonces de aquí viene nuestra ponencia o nuestra propuesta. ¿Qué es el currículo? Entonces es el conjunto de planes, acciones, experiencias y planes de acciones. ¿Para qué del currículo lo que hace? Entonces todo está enfocado, toda la estructura de un plan de estudios está enfocado con el conjunto de planes, los significados enmarcados en las acciones de los docentes y de las instituciones. Currículo como sistema. Entonces, subsistema, lo que es, centrado en la organización del saber, ¿qué? Planes. Centrado en la organización de la acción, ¿qué? Experiencia. Centrado en la organización de la complementariedad del saber y de la acción, ¿qué? Planes y experiencias. Como subsistema, lo que hace, centrado en la organización del saber, el fin de los planes, o sea que sea la enseñanza. Centrado en la organización de la acción, el fin de la experiencia, que es la eficacia. Centrado en la organización de la complementariedad del saber y de la acción, que es el fin de los planes y la experiencia, que es la formación integral. ¿Qué significa currículo? Según José Guimeo Sancristán, todo lo que potencialmente es enseñable y posible de aprender. Entonces, el currículo como selección reguladora de los contenidos a enseñar y aprender. El curso o grado regulador de los contenidos en el tiempo de enseñanza y aprender, y el método esquema de actividad regulada, reproducible y transmitible. Todo esto para unas prácticas didácticas en el contexto escolar. Otros conceptos de currículo, según Rodríguez Díguez, citado por Caicedo Nagles y Calderón López, 2006, son agrupamientos de los cursos o contenidos. Es un documento escrito del programa educativo. Cursos y experiencias. Plan general de institución. Serie estructurada de metas o propósitos educativos. Programas de actividades. ¿Vale? Entonces, como vemos, es un conjunto de significados que lo que en general es un plan de lo que se va a hacer en la institución. Tradicionalmente, pues esto es una imagen que representa la escuela tradicional, que la función del profesor era la máxima autoridad, ser la máxima fuente de información, y la función del estudiante era obedecer, memorizar, tener disciplina, aprender a ser sumiso y ser igual a los demás, que se llama la educación bancaria. Las teorías sobre el currículo. Entonces hay una visión tradicional del currículo, donde hay una ley, normas, que alrededor están los objetivos, las enseñanzas, los conocimientos, los textos y las actividades. La vista actual del currículo está centrado en el estudiante. Entonces aparecen la relación teórica-práctica,
la tecnología, la relación con el entorno, democracia y ética, formación axiológica de valores universales. Entonces es una visión diferente sobre lo que es el ser del estudiante actualmente y de lo que necesita la sociedad. Tradicionalmente en los contextos educativos, el currículo, hay tres tipos de currículo: el explícito, el implícito y el oculto. El currículo explícito es el que está escrito en los planes de estudio en el PEI. El currículo implícito es el que la tradición de la escuela, el caso de el uniforme, las formaciones, esto hace parte del currículo implícito, eh, los encuentros. El currículo pues, oculto, en el caso, digamos, eso se nota en el caso, digamos, de los colegios, cuando van a la misa, o van a hacer actividades que pertenecen que no están involucradas en el plan, pero que hacen parte de ese currículo oculto, que es digamos, la enseñanza de la religión católica. Puede ser en un caso, un ejemplo. Bueno, eh, con respecto a las teorías curriculares, los currículos se pueden, dependiendo del autor, hay una visión. Esta es una clasificación, entonces se puede clasificar en tres: racionalidad instrumental, racionalidad práctica y modelos del enfoque sociocrítico. En el primero es en la época de la revolución industrial, ¿vale? Entonces se podría calificar sistema que da la concepción científica buscando la racionalidad y la sistematización del trabajo escolar. La idea era desarrollar las capacidades de los estudiantes desde un enfoque, en el cual el estudiante la intención era cambiar la conducta. Racionalidad práctica, documento en permanente construcción abierto al debate y a la deliberación entre los diferentes actores del proceso educativo y los agentes socioculturales. Aquí ya se empieza a aparecer el cambio en el siglo XV, cuando aparece los pensadores del Renacimiento. Entonces se empieza a ver otro punto de vista y otras necesidades para las personas. Modelo del enfoque sociocrítico. Este es más moderno, es más actual, y trae autores como Paulo Freire, que busca que la acción del docente sea una acción de cambio, que influya en la estructura social, que cambie, que el sujeto sea un sujeto crítico. Entonces, enseñar es un acto humano, resolución de los problemas mediante autorreflexión y autocrítica a través del diálogo abierto. Entonces, en este cuadro comparativo hay varias clasificaciones. Entonces, digamos, aquí los podemos clasificar entre empíricos o analíticos. Esa es como una de la época más antigua. Interpretativos, este pertenece a una concepción de Aristóteles, y era una concepción como más idealista. Después enfoque científico natural, ya empiezan a desarrollarse empiezan a aparecer las ciencias, las matemáticas y el desarrollo de la física de Newton. Entonces empieza a cambiar la concepción de lo que debe ser la enseñanza. Y los enfoques críticos, que eso ya son a partir de la época moderna, pasados el siglo XVI. Ya se empieza a estudiar como la sociología, y aparecen pues las ideologías estas comunistas, marxistas, liberalismo, lo que es el positivismo. Entonces empiezan a entrar en conflicto, y pues la necesidad de atender a esas comprensiones, a esas lecturas. Entonces aparecen los currículos críticos. Currículo tecnológico, el psicologista, cuando ya aparece el humanismo en la época del siglo, terminando el siglo XV, y ya la concepción es de
no tanto sobre el sistema, sino que más preocupado por el ser humano y por las necesidades. Socio-reconstructivista, el mismo anterior, razonamiento, dialéctico, sociocrítico, cognitivo y sociocognitivo. Vale, entonces son grupos, pero que se puede más o menos agrupar en tres, que es el de la primera época, que es una situación inicial en el tiempo de que las necesidades eran, estaba la iglesia dominando y el docente aparecía como el poseedor del conocimiento. Después empiezan a aparecer el desarrollo de las técnicas y el siglo XV empiezan a aparecer un poco más humanista. Y actualmente pues es moderno y tiende a ser más crítico sobre la propia existencia y sobre la sociedad. Bueno, para complementar, tengo este cuadro, este mapa mental en el cual, ¿qué es el currículo? ¿Qué contiene y qué estructura? Entonces, ¿qué contiene? Metas y objetivos, cursos y contenidos, metodologías y el sistema de evaluación. ¿Por quién está soportado? El currículo está soportado por la institución, por el maestro, por el pedagogo, por las tecnologías, por el entorno y por la comunidad. Es un sinónimo de plan, de malla. Sílabus también es una forma de currículum. Son todo lo que sea un plan en la educación. Clases, puede ser oficial, operacional, oculto o nulo. Oficial, pues el que transmite el Estado, el gobierno, el Estado. Operacional es el que ya se aplica en las instituciones, que es de acuerdo a lo que construyen los docentes o las directivas. Currículo oculto, aquel que no se ve, que aparece en el uniforme, en las tradiciones. El currículo nulo es ese currículo en el cual no aparecen cosas importantes y relevantes, y puede ser el caso de que el currículo oculto vaya por un lado y el oficial vaya por otro lado. Entonces ahí aparece el currículo nulo. ¿Para quiénes? Para los estudiantes. Entonces, ¿cuál es mi propuesta curricular? Entonces, el currículo, entendido como planes y acciones en el ámbito educativo, para plantear esta propuesta, parto de identificar las características del ser actual, aquel que posee acceso a las tecnologías, que se encuentra en un contexto rodeado de información por diferentes medios, conocedor de su posición, reflexivo, crítico, que opina sobre los temas que promueven las redes, la televisión, la radio, que tiene acceso a esta información en tiempo real, capaz de producir contenido. Entonces, primero hago una definición de lo que es el ser actualmente, de lo que es el estudiante. El currículo responde a las necesidades, de la sociedad y de la época. Las necesidades en época han determinado el tipo de educación que se impartirá en los centros educativos, recordando las escuelas de caballería en actividad, pasando por la Iglesia Católica en sus tres etapas de la patrística, llegando a la razón. Época romántica de la educación, entrando al modelo conductista que aún permanece. Entonces ahí enuncio más o menos los pasos en el tiempo. Entramos a la sociedad del conocimiento y en otros países a la educación en red, que es un poco más complejo. Esta sociedad del conocimiento requiere sujetos capaces de sintetizar grandes cantidades de información, filtrar la información relevante, reconocer las falsas informaciones, capaces de aplicar conocimientos nuevos, capaces de aprender autónomamente, que sean sus propios maestros, que utilicen herramientas complejas para resolver problemas complejos. Aquí entra la necesidad de administrar la información. Teniendo en cuenta los retos que tiene la sociedad contemporánea, como el cambio de modelo capitalista de consumo materialista, de gasto de recursos, a un modelo de consumo de información y de contenido, de uso y no de posesión, como es el caso de la compra de vehículos, a solo tener acceso al transporte o de utilizar una casa de un particular en vez de un hotel. Entonces, los cambios de paradigma que se están viendo por la aparición de compañías como Uber o como Cabify. Una sociedad que tiende a utilizar cada vez menos las divisas físicas, a utilizar medios de pago virtuales y otros muchos cambios que se irán presentando al aparecer nuevas tecnologías disruptoras que cambian los paradigmas contemporáneos. Asimismo, como el cambio de la moral requerirá individuos de mentes abiertas, dispuestos a ser inclusivos,
con las personas discapacitadas o de otras tendencias sexuales, de otras religiones y de otras culturas, en un mundo que es cada vez más globalizado y que las migraciones ocurren con más frecuencia. A este ser con estas necesidades de la sociedad contemporánea propongo un currículo con materias divididas, pero con proyectos comunes, que se trabajen desde todas las áreas. Los proyectos deben ser concertados con el estudiante y la comunidad de los docentes. Deben proporcionar apoyo diseñando actividades que desarrollen las habilidades para conseguir el objetivo de culminar el proyecto. Aquí apelo a la construcción de la transversalidad y a partir de las materias, a pesar de que estén divididas, manejen proyectos comunes con la intención de provocar interés en el estudiante y que vean todos los conocimientos juntos en un solo, no dispersos, que no tienen nada que ver uno con lo otro. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes. Si éstas se separan las unas de las otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Esto apoyado en Edgar Morin, 1999. Argumento de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que él propone en su libro Los 7 saberes. Propongo un currículo flexible, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, eliminar los derechos básicos de aprendizaje, porque los estudiantes son seres distintos y desarrollan sus habilidades de acuerdo a su contexto. Aprenden según sus intereses, aprenden a diferentes velocidades según su facilidad de recepción. Aquí apoyado un poco con la teoría de Habermas de las inteligencias múltiples, perdón. También depende de las habilidades del docente para diseñar estrategias de aprendizaje o inspirar por su materia Son variables que se deben enmarcar en unos derechos básicos que no están contextualizados y que intentan homogeneizar los aprendizajes. Entonces, yo pienso que los derechos básicos de aprendizaje no ayudan o no sirven porque los aprendizajes son distintos dependiendo del contexto. Y esta variedad de aprendizajes, yo creo que unos aprendizajes diversos son mejores en el avance de la sociedad que unos aprendizajes homogenizados. Los estudiantes como seres distintos no pueden ser medidos con la misma regla. Cambiar la nota por un concepto que sea más acorde con el perfil. Entonces, no veo que las notas funcionen o que se debe cambiar esa perspectiva de la nota. Los intereses de los estudiantes, basados en los intereses de los estudiantes, en eso no podemos ponerle calificar a un estudiante, ya como no se puede calificar el comportamiento, tampoco se puede calificar, creo, un aprendizaje, partamos de que sea muy tangible. Entonces lo que debemos hacer es utilizar lo que es el perfil, me parece más adecuado. Entonces, ¿qué tipo de perfil tiene un estudiante? Y de pronto poner niveles, si está en un nivel alto, en un nivel medio o está en un proceso. El hecho de determinar las notas yo creo que es lo principal para cambiar el paradigma de la educación. Ese sería como el principio para empezar a cambiar sobre todo los razonamientos de los estudiantes y los razonamientos de la comunidad. Muchas gracias.